Auditorio de Corporativo Figueroa, nuevamente ya estamos con ustedes y bueno, esta tarde tenemos el gusto y el placer de estar con eh, un gran periodista que ha hecho huella aquí en Veracruz y a nivel nacional, a quien yo estimo mucho y agradezco el que haya aceptado esta invitación. Me refiero a Jorge Faibre. Jorge, muy buenas tardes. Mi querida Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y de verdad agradezco mucho a Dios y a la vida este momento, porque cuando me hiciste la invitación no dudé en acudir acá contigo, porque bueno, vinieron a mi mente muchos recuerdos, ¿no? De muchas anécdotas que vivimos juntos en el camino reporteril, y te he visto en activo, me da mucho gusto verte, que estés en activo, vigente, trabajando como siempre, y para mí es un honor de verdad estar aquí contigo esta tarde. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muchos te conocen, te ven en la televisión, ¿no? Los que ven tele, ¿no? Los que ven tele. Y bueno, te conocen de otros medios, pero en radio incluso, porque pues, siempre tu trayectoria ha sido en radio, en medios escritos y en televisión. Pero, ¿quién es Jorge Faibre? Pues mira, Jorge Faibre es una persona que nació pues allá en San Rafael. Soy de San Rafael, de Veracruz, de la parte norte del estado, y en el 92 me vine a estudiar acá, a la Universidad de Jalapa, con esta ilusión de ser periodista. Ese era el objetivo en aquellos años que yo estaba allá hasta cursando el bachillerato, allí en la Marco Antonio Muñoz en San Rafael. Y bueno, tuve la oportunidad de venirme para acá a estudiar la carrera de comunicación con la finalidad de ejercer el periodismo, y desde entonces, a Dios gracias, pues me ha permitido la vida y el Creador pues estar en este oficio, ¿no? Que es complicado, que es apasionante, que tiene muchos rostros, ¿no? Pero que a final de cuentas aquí estamos haciendo pues el trabajo diario de lo que implica el trabajo reporteril, el trabajo de la comunicación, de la conducción, de los medios, y bueno, pues con mucho gusto siempre. Bueno, tu trayectoria más que nada está muy amplia, muy bien hecha en televisión, más que nada, ¿no? La televisión. ¿Qué lleva Jorge Faibre? ¿Cuál es tu primer acercamiento con el periodismo? ¿De dónde te nace ser periodista? Mira, en mi familia no hay periodistas, y me nace el periodismo, te voy a decir, cuando estaba yo en la secundaria, yo compraba con el poco dinero que llevaba a la escuela algunos periódicos, me alcanzaba para 2, ¿no? Por ahí, que llegaban allá a San Rafael, entonces compraba por ahí el Diario de Jalapa, por ahí compraba el Universal o el Excelsior, alguno de ellos, y leía los periódicos. Todavía no había internet, ¿no? Y veía los noticieros de televisión, los de la tarde y los de la noche. Esencialmente uno veía a Jacobo Zabludowski en aquellos años, y yo decía que eso me apasionaba, que yo quería ser periodista de televisión. No me querían mucho porque yo era muy tímido, ¿no? En aquellos años casi no era extrovertido, no participaba mucho, etcétera, pero a mí me gustaba el periodismo. Entonces desde ahí vino ese llamado. Recuerdo muy bien que en aquellos años de la secundaria falleció el Juanote, y publicaron esa nota, y yo la vi y le dije a mi maestra, que era la directora de la escuela, que era jalapeña, que quién era el Juanote, que me diera más datos del Juanote. Ella me compartió más información del Juanote. Después vino el terremoto del 85. Yo traté de hacer lo que sería una nota periodística, pero no alcanzaba a hacer ni nada para consignar los datos, ¿no? La frecuencia, las personas fallecidas, etcétera, porque para mí eso era de una gran magnitud, que lo era, pero yo era un chamaco. Y entonces yo desde ahí quería ser periodista, ¿no? Y bueno, pues así nace mi gusto por los medios de comunicación. Y como te decía, a Dios gracias, me ha permitido la vida serlo y permanecer, ¿no? Porque no es fácil. Y bueno, pues aquí andamos todavía en el tema del periodismo. Sí, yo te recuerdo cuando llegaste o que empezaste en el periodismo, que por cierto llegaste también como reportero de televisión. Sí. Y me acuerdo que juntos cubrimos una campaña y anduvimos juntos. ¿Cómo no? Y vivimos unas experiencias. Experiencias muy bonitas. Se está refiriendo a la campaña de Arturo Hervis, candidato a la gubernatura en aquel tiempo, cuando
Andrés Manuel López Obrador era el presidente nacional del PRD, y nosotros, que además esas campañas duraban 3 meses, anduvimos en todo el estado, tú haciendo tu cobertura para el medio del que estabas, la radio, y nosotros para la televisión, y bueno, fue de mucho aprendizaje, de mucha diversión, nos la pasamos muy bien. Así es, porque el periodismo se goza, se disfruta. Sí. Claro que se sufre porque hay veces que no tienes tiempo ni de comer. Así es. Y sobre todo en campañas, Así ¿no? es. En campañas que te dicen, sale el pool de prensa a tal hora, si comiste, comiste. Hay Así veces es. llevaba uno en esos tiempos la máquina de escribir en las rodillas y a darle. Sí, es correcto, tal cual, así lo has descrito tú. Había dificultades, no estamos en la época digital, ¿no? En aquellos años, pero bueno, había otras formas de mandar información, de hacer llegar información más rudimentarias, digámoslo así, pero finalmente efectivas, y bueno, pues fue de mucho aprendizaje. Ahí me tocó estar muy de cerca de ti, observándote como compañera, y bueno, valorando tu trabajo, la habilidad, ¿no? Para reportar para la radio, ¿no? Con el lenguaje que requiere la radio, con la riqueza que tiene la radio. Y bueno, pues es maravilloso observar el lenguaje de cada medio de comunicación, de lo que implica, de vivirlo de manera apasionada. Y bueno, pues me da mucho gusto que después de tanto tiempo, hoy la vida me permite estar aquí tomando un café contigo y platicando un ratito. No, con todo el amor, y esta es tu casa y siempre serás bien recibido, y de veras, ¿cuál es lo que más te ha impactado, o qué es lo que más te ha impactado y te ha marcado en tu carrera periodística? Mira, yo creo que son muchos momentos, pero de las historias que más me marcan siempre han sido el tema de las inundaciones, por ejemplo. Ahora que acá está muy reciente lo de Poza Rica, pues antes de esta, hablando de la zona norte, nosotros subimos la del 99, que ahora fue más complicado para Poza Rica y Álamo. En el 99 fue, sí, para ellos, pero más bien hacia la parte de abajo, que estoy hablando de Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, San Rafael, Nautla, y bueno, mi familia es de San Rafael, entonces yo siempre que estaba muy pendiente del tema de la inundación, pendiente de mi familia, de cómo estaba mi familia, mi madre, mi padre, que vivía en aquellos años, y al final de cuentas tú hacer la cobertura, ya cuando tuve oportunidad de estar allá, ver los daños que generó esa inundación para esa zona, que destruyó parte de la carretera de la Costa Esmeralda, ¿no? Que en la parte de Casitas, ahí hubo una obstrucción, ¿no? Lo que ahora es un puente allí. Luego más adelante de Casitas, y luego en la Vigueta, que fue la otra parte muy complicada. Hoy la gente que, bueno, hoy pasa por la autopista, pero si fuera por la costera y llegando justo a la Vigueta, ya en la recta final de lo que es la Costa Esmeralda, porque sigue la Guadalupe, ahí la gente observando hacia el mar, lo que ve ahora es un brazo de un riachuelo y un brocal de un pozo que quedó descubierto desde aquel año, ¿no? Desde el 99. Bueno, sí, pero eso, antes, allí, junto a ese brocal de ese pozo, que era una casa, había una escuela. Había gente de esa comunidad que estaba en esa escuela, y esa gente decidió cruzar la carretera porque al otro lado está el salón social, y se fueron a refugiar al salón social. Qué bueno que lo hicieron, si no la tragedia hubiera sido mayor, porque tiempo después, horas después quizá, la presión del agua en la arena provocó que se abriera ese brazo de riachuelo que no existía allí. Eso era una escuela, la playa y el mar, y ahora es un brazo prácticamente de un arroyo, ¿no? Y la escuela se fue, la escuela se perdió. Todo eso que tú lo viste de niño, que lo observaste y después te tocó reportarlo como periodista, como reportero, pues sí te impacta, te pega, ¿no? Y luego, un tema más cuando en otra inundación, pero ya estoy hablando de ya en los últimos, que serán 12 años, justo en mi pueblo, en San Rafael, llego porque había habido una inundación y justo se estaba renovando las presidencias municipales como ahora. Llegó el gobernador en turno a lo que es el ayuntamiento de San Rafael, y por cierto, el alcalde saliente ahorita llegaba como alcalde ya constitucional, era electo en ese momento por primera vez, porque ha sido con estas 2 veces,
Y yo fue el que le dice a la ayudantía que él era el presidente municipal electo porque no le daban paso. Y entonces, quizá de esa anécdota ya ni él se acuerde, ¿eh? Y entonces le dieron acceso al Palacio Municipal, a la reunión que iba a haber, justo para valorar este tema. Pero lo que voy por tu pregunta es, en la calle que nosotros le llamamos en San Rafael del Rastro, lo que era el viejo rastro en San Rafael, había unas pequeñas cuarterías. Y ahí había una mujer que estaba velando a su hijo, que había fallecido, y que requería ayuda, que no lo podía sepultar porque el panteón no tenía condiciones para ser sepultado por el agua, y entonces necesitaba ayuda. Solamente era ella y el cuerpo de su hijo. Y entonces hablamos con la gente que tenemos que hablar del gobierno para que le ayudaran. Se hizo lo propio, hicieron lo propio, llevarlo a Martínez de la Torre para cremarlo y poder ella despedirse de su familiar. Bueno, son acciones en los que el reportero, el periodista interviene. Hoy lo estoy platicando, jamás había hablado de esa anécdota, pero son temas que te pegan en el corazón cuando tú ves el dolor ajeno, la necesidad ajena, la impotencia, y si tú puedes servir de puente para resolver un tema, pues eso siempre será gratificante, ¿no? Sí, porque yo siempre he dicho que los periodistas más que nada somos como representantes, gestores de la ciudadanía. Algo así, sí. Nuestra misión es hacer ver las injusticias, las necesidades, las inconformidades de los ciudadanos. No nos debemos a los gobiernos, nos debemos a la ciudadanía. Lo has dicho tal cual es, justamente así es. Y cuando se pierde esa perspectiva, entonces creo que estamos faltando al ejercicio periodístico, ¿no? Porque finalmente nos debemos a la gente, ¿no? Tenemos una responsabilidad social, ¿no? Así es. Y tenemos que estar lo más a la altura posible de esa responsabilidad social. Así es, porque bueno, yo creo que ninguno de nosotros como periodistas deseamos que el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, les vaya mal. No, porque de lo bueno que hagan los gobiernos es lo bien que le va a los pueblos, ¿no? A los países. Y no quisiéramos nosotros a veces señalar defectos, pero si los tienen y están actuando mal, yo creo que lo tenemos que hacer. Es parte de nuestra tarea, efectivamente, y finalmente ser intermediarios entre la esfera pública, el sector público y la sociedad. Bueno, el señalar justamente lo que no está bien, ser ese eco de las voces ciudadanas, que hoy tienen muchos elementos. Las redes sociales han ayudado a esto, ¿no? A visibilizar, etcétera. Pero bueno, el trabajo periodístico siempre va a ayudar también a apuntalar esa parte para que la autoridad, cualquiera, ¿no? Federal, tú lo has dicho muy bien, estatal o municipal, voltee a ver esa necesidad y resuelva, ¿no? Que es lo más importante. Y finalmente cuando tú logras eso, o poner un granito de arena, finalmente te quedas con un buen sabor de boca, ¿no? De decir, bueno, pues finalmente se logró, ¿no? Que se resolviera algo, que se ayudara a alguien, que se resolviera su problema, etcétera. Y bueno, creo que es lo más importante para un reportero, para un periodista, poder consignar información y que esta pueda ser de utilidad para todos, ¿no? Sí, porque en cierta forma el periodismo es una mística de servicio, más que de beneficiarte o enriquecerte, porque el periodismo, se diga lo que se diga, nunca ha estado bien pagado. No, jamás, ¿no? Aquí como muchas otras profesiones, es tener amor por lo que se hace, ¿no? Pasión por lo que se hace. Y bueno, de esa manera, bueno, pues uno lo entiende de esa forma y entonces, bueno, pues tienes que meterle todo el cariño, toda la pasión, el gusto por hacerlo y finalmente ejecutarlo de la mejor manera posible, ¿no? Así es. Bueno, y por ejemplo, hay veces que tratan de que nosotros no digamos la verdad, como por ejemplo ahorita lo que pasó con el tren, que se descarriló y que sigue habiendo más muertos, ya han fallecido más personas. Sí, efectivamente, bueno, pues han actualizado hoy la información, seguramente se seguirá actualizando por el impacto de este lamentable accidente, incluso en las cifras de los veracruzanos, ¿no? Hoy hace un corte la gobernadora hablando del tema, pero bueno, pues puede esa cifra seguir creciendo, ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no, pero finalmente es información que se sigue actualizando por la magnitud del hecho, ¿no? Y como dice, bueno, pues puede haber cualquier otra cantidad de cosas como lo que vivimos recientemente en Poza Rica, en Álamo, donde, bueno, la magnitud de ese fenómeno natural pues ha provocado serios problemas para esos habitantes del norte del estado que a más de 2 meses pues siguen todavía
trabajando intensamente por limpiar sus calles, por retirar la basura, y preocupados, ¿no? Ahorita que tenemos, por ejemplo, un frente frío, si les llueve en demasía, otra vez se inundan porque los drenajes están colapsados, en fin, son situaciones complicadas en donde, bueno, pues el periodista tiene que estar atento a ello para poder consignarlo de manera inmediata. No, y sobre todo también en los Tuxtlas, ya ves que ya por ejemplo, sí. se ha seguido inundando. Sí. Pero ¿por qué pasa esto, Jorge? Porque teniendo las soluciones, es hacer el dragado de los ríos, ¿no? Sí. Y el gobierno tiene que estar pendiente resolviendo los problemas. Cada año son los mismos problemas. Cada año. Es como las carreteras. Sí, claro. Es como las carreteras. Por otro lado, Jorge, con los años que tienes de experiencia ya en este hermoso oficio de informar, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la libertad de expresión? Cuando tú empezaste, ¿ha cambiado? ¿Está igual? ¿Cómo la ves? Mira, la libertad de expresión siempre ha tenido amenazas, ¿no? Hemos tenido en la historia de nuestro país, en todo momento, momentos muy complicados de la libertad de expresión. Pero también ha habido gente muy valiente que ha luchado por ella, ¿no? Incluso que ha dado la vida, ¿no? Entonces, me parece que todo ese esfuerzo que históricamente se ha hecho, de ninguna manera se puede soslayar, ni olvidar, ni dejarlo a un lado, ¿no? Son gente que en su momento ha luchado por esto y que hoy día debemos seguir actuando en consecuencia, ¿no? Hoy tenemos, digamos, mayor facilidad en el tema de que hay múltiples plataformas para poder opinar, para poder informar, para poder decir, y me parece, yo se ha observado así, ¿no? Que de repente se hacen esfuerzos por coartar la libertad de expresión, por etiquetar, me parece también que eso, me parece cuestiones equivocadas, pero que a pesar de eso, que siempre lo vamos a tener, tenemos que seguir empujando en pro de la libertad de expresión. Creo que es muy importante eso, y más en estos días que estamos viviendo, mi querida Judith, yo creo que el trabajo periodístico todavía se tiene que apuntalar de mejor manera para que pueda seguir siendo un puente adecuado con la sociedad civil. Entonces yo creo que a pesar de todas las intentonas, porque de repente ves, ¿no? Legisladoras que hablan en tribuna y dicen, no sé, parecieran así como ideas, ¿no? Sueltas, y entonces tú dices, bueno, ¿es verdad lo que están diciendo o no? En el sentido de la libertad de expresión, ¿no? A veces parecieran bromas, ¿no? Pero parece también que las sueltan para ver si es chicle y pega, ¿no? Y me parece que todo eso tenemos que seguirlo señalando, defendiendo la postura de la libertad de expresión y del trabajo periodístico y de todos los medios, ¿no? De todos los medios de comunicación y por supuesto de gente también que está a través de las plataformas haciendo trabajo de comunicación. Sí, porque desgraciadamente pues hasta se han hecho iniciativas de ley para penalizar a aquellos que se atrevan a juzgar o a criticar a algún funcionario, a algún diputado, a algún senador, y lo primero que sale es que se está atentando contra ellos, que se les está difamando, y lo primero que salen a llevar iniciativas de ley donde puedes llegar hasta la cárcel. Sí, lo hemos visto, ¿no? Lamentablemente lo hemos visto, y cómo se ha detonado en algunas entidades federativas, ¿no? Cómo van, digamos, caminando o no en ese sentido. Pero bueno, me parece que la sociedad civil también juega un papel fundamental para que esto pueda cambiarse de otra manera, ¿no? Es decir, a veces tenemos, mira, creo que nuestra clase política de todos los tiempos, ¿no? De los antes, de los que estamos viviendo hoy día y los actuales, va por una parte y la sociedad civil también va por otra, que tiene un peso muy importante cuando se moviliza, cuando critica, cuando opina y demás. Y eso yo creo que hay que valorarlo, capitalizarlo y evidentemente siempre luchar por todas las libertades, entre ellas la libertad de expresión, por supuesto. Pues sí, porque ya ves que tenemos nada menos este reciente caso del compañero periodista de Coatzacoalcos, que está encarcelado Sí. por un crimen que ni existe todavía bien tipificado en México, como es el terrorismo. Es correcto, la presidenta ya habló sobre el tema. El día de mañana pues habrá audiencia, veremos qué es lo que dice el juzgador o juzgadora en ese tema, pero también posteriormente la Fiscalía General del Estado, ¿no? Entonces habrá que estar atento a las resoluciones del día de mañana, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, porque bueno, ya hasta la misma presidente, Claudia Sheinbaum, hoy en su conferencia de prensa dijo que, pues, que en México todavía no está bien Sí, encuadrado lo que sí. es el terrorismo y que se le hacía raro, ¿no? Y de veras qué pena, porque tal parece que los actuales, los últimos gobiernos de estos tiempos o de estos últimos años, pues tal pareciera que los periodistas que somos críticos, que señalamos sus fallas, nos convertimos en sus enemigos. Pareciera eso, ¿no? Hoy hay una etiqueta, ¿estás a favor mío o estás en contra mía? Yo siempre he creído en los equilibrios, yo siempre creo que, a ver, si un gobierno tiene un acierto, bueno, pues se dirá, es un Hay acierto, que hay que reconocerlo. reconocerlo. Si tiene fallas, si tiene críticas, también hay que hacerlo. Y yo creo que nuestra clase política, pues debe ser más consciente en eso y tener la piel menos delgada, ¿no? Para estar abiertos a la crítica y poder mejorar. Mira, tú lo sabes bien, si tenemos crítica, y no solamente hablo para los políticos o mujeres políticas, ¿no? Dedicadas a la actividad política, para cualquier persona, para uno como periodista, cuando tienes una crítica de que, oye, aquí te equivocaste, aquí fallaste, no debemos tener la piel delgada. Esa crítica nos va a servir para crecer, Para mejorar. para corregir, para mejorar. Y entonces debemos asumirlo de esa manera. Y en todos los ámbitos se debe asumir de esa manera, ¿no? Cuando hay una crítica sustentada, verificada, bueno, hay que tomarla en consecuencia y poder resolver los temas que afectan a una sociedad. Entonces me parece que debemos ir en esa ruta. No, pues sí, porque yo creo que el gobierno, los políticos, deben de tener en cuenta que la crítica es necesaria. No se puede aplaudir algo que está mal, No, de ninguna ¿no? manera, claro. Entonces, yo creo que si los políticos fueran un poquito más inteligentes o un poquito que tuvieran de masa encefálica, pensarían, bueno, si lo estoy haciendo mal, lo voy a reconocer y lo voy a corregir. Claro. Se ganaría más la admiración del pueblo que negar las cosas malas que están haciendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y me parece que eso tienen que irlo aprendiendo las nuevas generaciones de políticos también, ¿no? Ser mucho más plurales, abiertos a la crítica, a escuchar todas las voces, porque finalmente el país es plural y en esa pluralidad se ha construido y en esa pluralidad tenemos que seguir todos caminando como sociedad. Entonces, hay muchos puntos de vista que tiene nuestra sociedad civil en nuestro país, muchos credos, muchas costumbres, etcétera, y esa es la esencia del mexicano. Entonces, de esa manera, yo creo que se tiene que buscar unificar la mayor parte de los criterios para finalmente, por bien de las mayorías, caminar por la ruta más adecuada para la generalidad, ¿no? Pues sí, porque yo creo que o en los últimos tiempos, o yo en los años que tengo como periodista, y tú, que eres más joven que yo, en los años que has ejercido esta profesión o esta vocación, o como quiera llamarse al periodismo, porque para mí el periodismo es una mística. Sí. ¿Sí? Nunca habíamos vivido tanto señalamiento, tanta represión a los periodistas. Hasta nos está criminalizando. Y qué tristeza, ¿no? Sí, me parece que es una tristeza. Mira, yo creo que hemos entrado a una dinámica en los últimos años de que todo es blanco o negro, ¿no? Y no necesariamente. Yo te decía hace un rato, yo creo más en el tema de los equilibrios, ¿no? Esa es una postura personalísima, ¿no? El tema de los equilibrios. Y bueno, de esa manera yo creo que a final de cuentas se debe reconocer, se debe criticar lo que está sucediendo en una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que debemos ir ahí. No todos, y digo, y es respetable, ¿eh? Quien está completamente a favor y que está en contra, bueno, por sus razones será, ¿no? Su ideología, su visión de las cosas. Yo creo más en el tema de los equilibrios y de esa manera seguir con esa visión para alcanzar mejores objetivos a final de cuentas y que ayuden finalmente a los gobernantes y finalmente a la sociedad, que finalmente, como tú decías al inicio de esta plática, que lo más importante es la sociedad para la que estamos trabajando, periodistas o profesionales de cualquier otro rubro, incluida la clase política. Así es. Jorge, un paréntesis, tenemos una llamada de alguien que te quiere saludar. ¿Estás al aire, va? Sí. Hola. Buenas tardes.
¿Cómo estamos, maestro? Bien, aquí atendiendo esa entrevista, y la cual me da mucho gusto porque la libertad de expresión, como lo acaba de mencionar, ha sido siempre un punto neurálgico para todos los mexicanos. Creemos que tenemos libertad, pero la censura hay veces comienza desde las mismas empresas hasta el gobierno. No es nada más el gobierno, Claro. sino también los medios en donde uno está trabajando. Y tú has estado trabajando en dos medios muy difíciles, hay veces, de autocriticarnos. Entonces, pero bueno, cada quien tiene sus valores, y para nosotros como reportero, como periodista, eres un paradigma actual. Felicidades. No, hombre, muchísimas gracias de verdad por sus palabras, Le mando un abrazo enorme. Ahí seguimos escuchándote. Gracias, muy amable. A Judith y a Marco Antonio Nuco. Claro que sí. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marco. Sí. Bueno, pues precisamente acaba de hablar el presidente del Corporativo Claro. Figueroa, el maestro emérito Marco Antonio Figueroa Quinto, y quien a iniciativas de él se abrió este espacio para entrevistar a los compañeros periodistas. Qué interesante lo que plantea también. Y mira, ahora que lo escuchaba, Judith, si me permites, y lo hablábamos un poquito antes de entrar a la plática, mi paso por la televisora pública fue de un aprendizaje enorme, de mucha querencia también, porque le tengo mucho respeto a todas las compañeras y compañeros de Radio y Televisión de Veracruz, a quienes mando un saludo muy cordial y muy amable. Y cuando digo de aprendizaje, Judith, es cuando tú tienes claro cuál es tu papel, entonces lo ejecutas, ¿no? Entonces, de repente había algún coordinador que me decía que yo era enemigo del gobernador en turno, ¿no? Y le dijo, de ninguna manera. El gobernador me invitó a hacer esto de la manera más profesional posible en mis manos. Y entonces los espacios informativos fueron equilibrados en la parte política y críticos para el gobierno, Judith. Y digo, lo que aprovecho tu medio para hacerlo ahora, porque todo aquel que quiera comprobar lo que yo te estoy comentando ahora, puede ir a la biblioteca de Radio y Televisión de Veracruz y decir, bueno, a ver, quiero revisar nada más los noticieros del año 15, el año 16, por ejemplo, ¿no? 14, 15, 16, los que quieran, ¿no? De esa administración. Y entonces, el espacio que me tocaba conducir, por ejemplo, 9 de la noche, lo abríamos, tú lo recuerdas perfecto, era un caos en la ciudad de Jalapa porque había inconformidades contra el gobierno, porque no se les pagaba, porque no había dinero, por lo que tú quieras. Y entonces, la SEP bloqueada, la entrada a Jalapa bloqueada frecuentemente, el centro de Jalapa ni se diga, la Secretaría de Finanzas ni se diga, porque finalmente la Secretaría de los Dineros y la televisora está en la parte del cerro, hay que entrar por finanzas para poder llegar a la televisora. Y nosotros abríamos el espacio informativo con eso que estaba pasando en Veracruz. Es decir, no podías hablar de un Veracruz que no existía. Tú no podías decir, en Veracruz no pasa nada, en Veracruz no hay muertos, o en Veracruz nadie se manifiesta, porque todo el mundo le paga. No, si el Veracruz que estaba sucediendo era otro, tenías que decirlo de esa manera, ¿no? Sí, y cumplimos, perdón que te interrumpa, se cumplió finalmente con esa postura, y ahí están los informativos, ¿no? Cómo se manejó la información en esos años, y a final de cuentas, cuando te toca entregar, dices, misión cumplida, cumplimos y hay que seguirle, ¿no? Pues sí, porque no podemos nosotros ocultar la verdad. Nuestra misión, que es decir la realidad que se está viviendo en el país, en el estado, en el municipio. No podemos tapar el sol con un dedo, porque ¿qué pasaría? Perdemos credibilidad y perdemos el respeto que le debemos de tener a nuestro trabajo, a Así nuestro es, oficio. estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Y quién nos califica? Pues quien nos lee, quien nos oye, quien nos ve. ¿Sí? A quien nos debemos, finalmente. Y a quien nos debemos, en realidad. Porque qué tristeza es que tengas cierto auditorio y que por tapar el sol con un dedo y no decir la verdad, la gente te diga eres un chismoso, eres un vendido, eres un mentiroso. Sí. Y que pierdas credibilidad. Completamente. Más vale que se enoje el gobierno por decir la verdad. Más vale.
a que se enojen los ciudadanos. No pasará que te digan, oye, pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, Sí, pues que te vaya bien, a seguirle, no pasa nada, ¿no? A seguirle, claro está. Así es, Jorge. Y bueno, ¿tú consideras que se pueda dar un paso hacia adelante, que pudiera haber una buena voluntad por parte de los gobiernos que actualmente están para respetar la libertad de expresión y aceptar la crítica? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Que lo entendieran de esa manera. Por el bien de todos, Judith. Yo lo veo de esa manera, ¿eh? O sea, tú como gobernante, si eres abierto a la crítica, a final de cuentas, tu figura como gobernante me parece que se agranda también, ¿no? Es decir, ser respetuoso de todas las posturas, de todas las voces, ¿no? Me parece que eso lo hace más grande una persona, ¿no? Sobre todo que detenta el poder, que tiene una responsabilidad en el gobierno, en el poder ejecutivo y demás. Me parece que esa sería la mejor postura, ¿no? Y yo creo que eso sería el deber ser. Es decir, en los últimos años, muchas de las cosas que tuvimos institucionalmente y demás que se lograron en el país fue gracias a la lucha de la propia izquierda, ¿no? Así es. De la propia izquierda, para tener órganos electorales, para tener comisiones de derechos humanos, para tener otras instituciones, ¿no? Que eso no se olvide, ¿no? Que eso no se olvide, porque finalmente son los equilibrios que debe tener un gobierno con la propia sociedad. Entonces, son luchas que costaron muchos años poder lograrlas, y me parece que en ese camino es que el país, o cualquier otro país del mundo, pero ese país debe seguir. No, porque si recordamos, en 1968, los jóvenes estudiantes fueron un parteaguas, porque acuérdate que nada más antes era el PRI, y había unos partidos que estaban apenas naciendo, pero que pues no tenían... Los partidos satélite que se llamaban, ¿no? No tenían voz ni voto, porque nada más los utilizaban como satélites. Así, justamente. Y en el 68 los jóvenes pelean y esto viene a cambiar. El PST, que era el Partido Socialista de los Trabajadores, empiezan a luchar y nace el PRD. Fue un parteaguas. Sí, es cuando nace la izquierda. Pero no sé si tú estás de acuerdo. A mí lo que más me admira es que los gobiernos morenistas se refieren a los integrantes de otros partidos como los adversarios, nuestros enemigos políticos. Cuando ellos nacieron ahí, se formaron ahí. López Obrador fue priista. Sí. Y si ves fotos con la actual presidenta, aparece con los del PRD, aparece con los del PAN, aparece con los del PRI, en sus años juveniles. Sí, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es que la parte política aquí es como la parte dogmática religiosa, ¿no? Todos venimos de Adán y Eva, ¿no? De alguna manera. Entonces, pasa algo similar acá, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, las cosas se van distorsionando, cambiando, haciendo narrativas diferentes. Y bueno, pues ahí estamos ahora en esta dinámica, ¿no? En la que estamos hoy día, en la que nosotros periodistas tenemos que navegar en esas aguas que a veces son complicadas, ¿no? Justo por las posturas, por los apasionamientos, etcétera. Y yo creo, sí, que hablando de libertades, que tenemos que respetar todas las voces, ¿eh? Hablo de nosotros, no solamente los políticos, hablo de nosotros. Quien esté de acuerdo con nuestra opinión o no esté de acuerdo, está bien. Finalmente para eso está la argumentación. La crítica, ¿no? Es buena para mejorar. Para todos. Entonces yo creo que en el sentido que vayamos como sociedad construyendo mayor tolerancia a la pluralidad, a la forma de pensar, vamos construyendo e iremos construyendo una mejor sociedad, y espero que así sea. ¿Algo más que quieres agregar, Jorge? Lo único que quiero agregar, Judith, es que de verdad, como comencé esta charla, me da mucho gusto verte. Físicamente no nos había visto desde hace muchos años, y me da mucho gusto estar aquí a tu lado estos minutos. Para mí, la verdad, son gratificantes. Lo digo muy en serio, porque tú sabes que en aquellos años que compartimos en el 98, y compartimos más estrechamente en esa campaña de 3 meses, bueno, fue de mucho aprendizaje, de mucha solidaridad, de mucha comunicación, de mucho aprendizaje, ¿no? Porque finalmente tú decías, bueno, eres más joven que yo, sí, unos cuantos años, no muchos, pero al final de cuentas todavía mi generación nos enseñaron, ¿sabes a qué? Y esto lo quiero apuntar también, a respetar a la gente
que ya nos llevaba algunos años en el oficio. Esto lo hemos ido perdiendo, no solamente en el oficio, sino como sociedad en general. Y yo creo que debemos recuperar el respeto a la gente que en cualquier actividad nos lleva algunos años de expertise, pocos o muchos, pero finalmente que representan justamente eso, la expertise. Y tú, en esta materia de la que estamos platicando hoy día, tú lo eres, ¿no? Y me da mucho gusto, de verdad, compartir este tiempo contigo, verte bien, verte activa, y eso de verdad me llena el corazón, porque yo en algún momento nos perdimos en la comunicación, en la visibilidad, ya me explicaste las razones, y cuando te vi de regreso activa con el grupo de periodistas, ahora en estos proyectos, para mí me llena de mucha alegría verte en la actividad cotidiana, en la actividad diaria, porque tú eres un garbanzo a libra que representa al gremio y lo representas muy dignamente. Entonces, me da mucho gusto estar aquí contigo, compartir este tiempo contigo, aquí en tu casa, en tu espacio, y bueno, pues siempre a la hora. Sabes que siempre serás bien recibido, esta es tu casa. Y bueno, pues también nuestro presidente del Corporativo Figueroa, el maestro emérito Marco Antonio Figueroa Quinto, quien ha hecho posible este medio, a Marco Antonio Figueroa García, quien es el director de este medio, quienes se han preocupado porque hagamos una nueva forma de periodismo. Sin duda alguna. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque también que los compañeros tengan un homenaje, porque esto es un homenaje a ustedes. Muchísimas gracias. A la trayectoria de ustedes, que los conozca la gente, quiénes son, porque es muy importante, porque pues nos conocen en el periódico, del otro lado de la pantalla de una televisora, nos conocen por voz en el radio, pero no saben dónde nacimos, qué hicimos, claro. Y para nosotros también es un honor tener a cada uno de ustedes con nosotros. Muchísimas gracias, Judith, muy amables, y muchas gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Mi Jorge, gracias por aceptar la invitación y por el esfuerzo de venir desde Veracruz muchísimo gusto. Para esta entrevista. Y ahorita vamos de regreso, pero con mucho gusto. Gracias, Jorge. Y a usted, auditorio, pues muchas gracias. Y bueno, Marco Antonio, si pudieras venir para acá, por favor. Bueno, pues a nombre del Corporativo Figueroa Comunicación, hoy ya vamos a tomar unos días de descanso, vamos a esperar el año nuevo y queremos desearle a nombre de nuestro presidente, el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto, y el Corporativo Figueroa, que este fin de año se lleve todos los sinsabores, todas las amarguras, todos los momentos difíciles que se han pasado, y que el 2026, auditorio y amigos, venga cargado de bendiciones, que nos traiga cosas hermosas y sobre todo que haga que nos unamos más, que nos veamos más como sociedad, que nos tendamos la mano y que podamos convivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Yo deseo a cada uno de los hogares de ustedes que Dios los colme de bendiciones y que pasen un feliz final de año y que empiece un feliz año nuevo para todos ustedes. De todo corazón, un gran abrazo. Marco Antonio, ¿algo que quieras agregar? Agradezco, a todas las personas que nos han acompañado, quienes a través de estos años nos han dado la entrevista, a los que podemos entrevistar, y hoy cerramos este año y 31 y 24 con grandes personalidades que nos han dado su tiempo y espacio, así como la personalidad aquí de Jorge Faibre, muchísimas gracias. Un periodista, así como nuestra gran estrella aquí del corporativo, y lo digo con todas las letras brillantes, Judith López Alvarado, quien ha dado un giro a este corporativo, y pues ahora sí que sigamos adelante en este 2026, y aquí en este medio tienen abiertas las puertas para que puedan hablar libremente y sin ningún tapujo, como se dice. Pues adelante, y que sigamos dando la información en los medios que estemos. Aquí el compañero con sus medios de radio y televisión, aquí con el corporativo, y aquí con mi padre Marco Antonio Figueroa Quinto, le mando un gran saludo, y que sigamos adelante todos los periodistas, y a los compañeros de ACOBER que nos siguen viendo, adelante, y toda la gente que nos acompaña,
que sigan los éxitos para todos. Muy bien. Bueno, auditorio, nos vemos en estos próximos días, en el nuevo año, y esperamos contar con su atención y su presencia. Muy buenas noches.